con sistema de ecuaciones lineales. Principalmente me gusta mucho enfrascarme un poquito en lo que son los temas en relación de un sistema y ecuaciones y la palabra lineal. ¿Ok? Cuando nos referimos a la palabra ecuaciones, quizás muchos conocemos el concepto de lo que se conoce o lo que puede referirse como una ecuación. A mí me gusta definir las ecuaciones de la siguiente manera: un grupo de instrucciones. Un grupo de instrucciones que me generan un resultado. ¿Okay? El propósito de la clase del día de hoy, principalmente, se enfoca en descubrir y trabajar este tipo de conceptos que nos van a ayudar a resolver ecuaciones lineales. ¿Okay? Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones con las mismas incógnitas. ¿Okay? Un sistema de ecuaciones lineales es un sistema de ecuaciones en el que cada ecuación puede ser lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener más de una ecuación dentro de este sistema. ¿Okay? ¿Me escuchan todos bien? Por aquí estoy viendo a alguien que no me escucha. Sí se escucha, Carlos, pero se escucha como un poco bajito, entonces igual y se refieren a eso, pero sí se escucha perfectamente bien. Ok, voy a tratar de tener un poco cuidado con el micrófono. Un segundo por acá. Déjenme asegurarme. Ok. Bueno, voy a tratar de moderar el volumen de esa manera para que todos me puedan escuchar. Bueno, siguiendo acá con el tercer punto que tenemos en relación a un sistema de ecuaciones, es una asignación de valores para las incógnitas que hacen verdad cada una de las ecuaciones. Ya ahorita vamos a ver a qué verdad se refiere esto. Y bueno, el concepto de resolver un sistema significa determinar cada una de las soluciones de dicho sistema o del sistema. ¿Ok? Dentro de las ecuaciones lineales y la solución de los mismos vamos a encontrar diferentes métodos. ¿Ok? Los métodos de soluciones tenemos sustitución, igualación, suma y resta, la solución gráfica, Gauss, Gauss-Jordan y determinantes Cramer. ¿Okay? Algunos de estos pueden sonar muy conocidos, otros de estos quizás no tanto, sobre todo por el uso. ¿Okay? Me gusta diferenciar mucho en este tipo de conceptos porque hay un par de estos que pueden ser mucho el de Gauss y Gauss-Jordan, se aplica mucho más al campo de ingeniería y la solución de matrices de alta envergadura. Normalmente cuando nosotros resolvemos una ecuación lineal de un tipo, por ejemplo, vamos a empezar a agregar tipos de ecuaciones, podemos encontrarnos ecuaciones del siguiente tipo, como que podemos ver acá. ¿Qué es lo que vamos a explorar en el momento? Con el método gráfico. Estas son unas ecuaciones que normalmente podemos conocerlas un poco más, son ecuaciones de dos variables. Ya conocemos las ecuaciones de una sola variable, que es, por ejemplo, cuando tenemos una expresión, o una ecuación realmente, donde tenemos 2y es igual a 20. ¿Okay? Hablando del tema anterior en relación de las instrucciones, a mí me gusta entender las ecuaciones como algo de contexto real. Una ecuación es básicamente un valor que yo necesito obtener para una variable que va a ser esto verdad. ¿Qué es este valor verdad? Que básicamente hay un valor de x que no conozco, quizás lo puedo intuir, pero que va a ser multiplicado por 10 que me va a dar 20. ¿Okay? Normalmente ese valor puede ser un valor único, realmente, o puedo tener múltiples valores que me den ese resultado. En este caso, únicamente va a ser igual a 2, tomando en cuenta ese valor, donde x siendo igual a 2 va a hacer que esto sea verdad. Claro, hay valores de x que yo puedo intentar básicamente determinar y obtener valores distintos, por lo menos decir que x es igual a 3. Pero eso iría un poco más en contra en la solución del sistema de ecuaciones porque no estaría cumpliendo con la regla. La regla es esta. Muchas veces no tomamos en cuenta qué significa esta igualdad. Es decir, que esto es real, que esto pasa, que esto existe. Ahora, cuando nos referimos a ecuaciones lineales, ya con dos variables para empezar, nos referimos a múltiples instrucciones. Básicamente tenemos un valor de x y y que va a hacer que esto sea verdad. ¿Qué es esto? Bueno, que la resta de un valor de x por dos veces el valor de y debe ser igual a 10. De la misma forma, dos veces el valor de x más tres veces el valor de y debe ser igual a menos 8. Cuando lo vemos y lo interpretamos de esta manera suele ser un poco confuso porque quizás no tiene mucho sentido al principio. Esto se representa como un sistema de ecuaciones, donde vamos a tener dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. El orden de las ecuaciones como tal, normalmente no cambia mucho la solución de la misma, así que esta puede ser también ecuación 1 o ecuación 2 respectivamente.
Ahora, ¿en qué nosotros nos tenemos que enfocar principalmente? En el método gráfico, sobre todo para ecuaciones lineales de este tipo, recordemos principalmente lo que quiere decir también una ecuación lineal. Por eso por aquí quiero revisar un par de conceptos más o menos al mismo tiempo. Una ecuación lineal se refiere a una ecuación del siguiente tipo. Y va a ser igual al valor de mx más b. ¿Ok? Si alguno no recuerda esta ecuación principalmente, se las explico. M representa básicamente la variable de cambio. En una ecuación, el objetivo principal de una ecuación es poder graficarlo. ¿Por qué? Porque con la gráfica nosotros podemos entender cuál es su comportamiento en el aspecto real, en el mundo real. Todas las ecuaciones pueden ser graficadas. Principalmente deben ser graficadas porque realmente ahí es donde entendemos su contexto. ¿Ok? La variable de cambio básicamente nos va a mostrar ese valor de cambio constante que puede tener una ecuación lineal. El valor de x va a representar un corte con el eje x. Y por último, pero no menos importante, vamos a escribirlo por acá, tenemos el corte con y. Esas son las partes principales de una ecuación lineal. Dentro de las ecuaciones lineales también vamos a tener otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, esta ecuación que tenemos acá, quizás podemos pensar que no se parece mucho a la que les acabo de explicar, pero esta ecuación lineal, lo voy a escribir por aquí, representa esta fórmula, donde tengo un valor de AX más BY, perdón, discúlpeme, va a ser igual a un valor de C, siendo C, A y B un valor constante, que quiere decir un valor numérico que puede ser positivo, negativo o racional, siendo una fracción, un valor decimal o, por ejemplo, una raíz dentro de un número. De momento por acá, ¿hay algún tipo de pregunta, alguna duda? Bueno, en el caso de que las tenga, las voy revisando y seguimos entonces. Bueno, vamos a enfocarnos ya en el método de solución que tenemos acá. A mí me gusta empezar mucho por partes y establecer pasos, ¿ok? Porque eso me ayuda mucho a saber por dónde empezar, que es la parte más compleja a veces en este tipo de ejercicios. ¿Por dónde empiezo? ¿Ok? En el método gráfico, el objetivo, como su nombre lo dice, es graficar, ¿ok? Para yo poder graficar, tengo que tratar esa ecuación como una ecuación lineal, realmente porque lo es. Para yo graficarlo, yo necesito obtener el valor de y, respectivamente, para después obtener el valor de x en ambos pasos de la ecuación. Entonces, ¿qué hago yo si yo quiero obtener el valor de y? Bueno, para ese caso, anotamos por acá. Yo voy a hacer a x igual a 0. Si x es igual a 0, yo voy a ser capaz de obtener el corte con x de esa ecuación, de la ecuación número 1. Al yo hacer ese valor de x igual a 0, me va a quedar esa expresión, menos 2y igual a 10. Lo que yo aplico aquí por definición, y lo voy a escribir por acá, es que yo voy a dividir a ambos lados menos 2. Este menos 2 que tengo acá se va a simplificar con este menos 2 por acá. Otra manera de verlo y de interpretarlo es que yo necesito dejar a la y completamente sola. ¿Ok? Como el menos 2 está multiplicando, yo lo voy a mover a este lado de la igualdad a su valor opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la multiplicación? Bueno, chicos y chicas, la división. Por esa razón, tengo aquí al final mi ecuación escrita de esta manera, donde 10 dividido por menos 2 va a ser igual a menos 5. Ya teniendo el valor de y, yo puedo sustituir, ¿verdad? Este valor acá y yo puedo demostrar si ese valor es correcto o no. ¿Ok? Voy a escribirlo aquí a un paso a paso, sabiendo que x menos 2 veces el valor de y, que va a ser igual a menos 5, esto va a ser igual a 10. ¿Qué hacemos acá? Bueno, multiplicamos. A mí me gusta trabajar esto de dos formas. Primero los números, luego los signos. 2 por 10, 2 por 2, 2 por 5, me disculpan, va a ser igual a 10. Negativo por negativo va a ser igual a un signo positivo. Entonces voy a tener que x, en este aspecto como tal, va a ser igual de este lado. Segundo por acá. Así es. Ok, de momento, ¿dudas, preguntas? Ok, bueno, vamos por aquí siguiendo entonces. Ya una vez definida la primera ecuación, tengo que definir los valores de la segunda ecuación.
lo voy a trabajar exactamente de la misma forma, tomando en cuenta esta ecuación donde 2x más 3y va a ser igual a menos 8. Voy a aplicar exactamente el mismo procedimiento. Vamos a hacer a x igual a 0. Haciendo x igual a 0, voy a tener la expresión escrita de esta manera. 3y va a ser igual a menos 8. ¿Ok? Mismo proceso. Divido 3 a ambos lados de la igualdad, o puedo mover el 3 que multiplica hacia el otro lado de la igualdad como un valor que divide, dejándome la fracción de esta forma. ¿Ok? De la misma manera, puedo encontrar la solución de la expresión sustituyendo esto dentro de la expresión, o puedo hacer que y sea igual a 0. ¿Ok? Muy importante esto. Cuando quiero obtener un valor de y en una ecuación lineal, hago x 0. Cuando quiero obtener el valor de x, hago y igual a 0. ¿Ok? De esa manera puedo obtener esos puntos. Ahora, una vez que tengo valores de x y y para ambos valores de la ecuación, esos valores que están acá nos van a dar o van a representar las líneas de la intersección en los ejes, eje x y eje y, donde se supone que cuando estas dos líneas se intersecten o se crucen, es lo que nos va a permitir dar con la solución de este sistema. Les muestro. Ahora, en este sistema de ecuación que tenemos acá, por ejemplo, vamos a tener este punto acá, con los mismos valores. Las dos líneas que tenemos acá representan los puntos, asumiendo que ambos puntos deben representarse de la siguiente manera. Voy a tener los puntos de la primera línea y los puntos de la segunda línea acá. Fíjense, una vez que yo tenga representado esos valores, la intersección extendida de esa línea es lo que me va a permitir obtener una solución, un punto de solución que es esta coordenada que tengo acá, siendo donde x debe ser igual a 2 y y debe ser igual a menos 4. Ahora, una pregunta muy frecuente que a veces escucho o me han hecho cuando vemos este tipo de ejercicios, sobre todo para el método gráfico, es ¿cómo yo puedo estar seguro de que mi respuesta es esta, primero que todo? Bueno, realmente una vez que ya yo tengo un resultado a través del método gráfico, yo lo que puedo hacer es devolverme a mi ecuación original y sustituirlo. ¿Ven? Y una vez que yo pueda sustituir y demostrar que esos valores me van a dar 10 menos 8 respectivamente, yo podré obtener mi resultado. ¿Ok? Por ejemplo, de la ecuación 1, voy a escribirlo por acá, y puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo tener 2 menos, signo negativo, voy a tener 2 por el valor de menos 4, que eso representa y. Multiplicamos, primero aquí, vamos a tener número, luego signo. Voy a tener 2 más 8, que va a ser igual a 10. Entonces, ¿ahí demuestro que es verdad? Sí. Normalmente con demostrarlo en una sola ecuación debería darte el mismo resultado para la siguiente, pero nunca hay que dejarlo pasar de probar, sobre todo para estar seguros. Entonces, hacemos nuevamente el mismo proceso. Entonces, x o x es 2, más 3 por el valor de y, que va a ser igual a menos 4. ¿Ok? De la misma forma. 2 por 2, 4. Aquí cuidamos nuevamente los signos y los números. Tenemos 12 más por menos, negativo, y vamos a tener 12 acá. Luego, realizamos la resta, signos distintos se restan y se coloca el signo del valor mayor. En este caso va a ser el 12. Nos enfocamos es en el valor constante, valor absoluto, básicamente, sin tomar en cuenta el signo, aunque el signo va a ser un factor importante acá. Pero lo digo de esa manera porque muchas veces, que no es algo falso, dicen, bueno, pero el 4 es mayor que el 12 negativo, porque bueno, es negativo, 4 es positivo. Pero nos debemos enfocar en este valor, el numérico, ¿okay? O un valor absoluto, básicamente. Entonces, ahí podemos verificar que los dos puntos para x y y sí representan una solución de ese sistema de ecuaciones a través del método gráfico. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente método, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ir avanzando. ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Ok, muy bien. Vamos a trabajar en el siguiente método a continuación. Nos refiere al método de suma o resta, o también conocido como reducción. Básicamente nos enfocamos en modificar el sistema de ecuaciones de tal manera que nosotros podamos igualar en un valor absoluto los coeficientes de una de las incógnitas, que básicamente tengan signos contrarios.
Por lo que al sumarse o restarse algebraicamente va a eliminar una de las incógnitas generándonos una ecuación lineal de una incógnita, que es mucho más fácil de resolver. Ok, si alguno de ustedes está familiarizado con este concepto, vamos a revisarlo de una vez. Para los que no los conocen, bueno, bienvenidos sea a aprender algo nuevo. Básicamente lo que yo voy a buscar hacer dentro de una ecuación lineal es hacer un proceso de cancelación. ¿Ok? Cancelación entre un par de variables. O sea, tengo dos sistemas de ecuaciones, voy a cancelar las dos variables de alguna manera. Esa manera consiste en una suma algebraica, o básicamente una combinación de las ecuaciones, pero debo jugar mucho con la ley del valor absoluto. ¿Qué es la ley del valor absoluto? Básicamente consiste en que yo puedo restar o sumar los opuestos, valores opuestos, como este que tenemos acá, para obtener un valor absoluto que es conocido como cero también. Entonces, básicamente definiéndolo a un nivel algebraico, yo puedo sustraer, perdón, o restar dos expresiones de esta manera y obtener dicho valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que yo debo crear las condiciones para yo poder producir esta operación, ¿okay? Donde yo pueda cancelar una de las dos ecuaciones, ya sea ecuación X y ecuación Y. ¿Okay? Eso va a depender mucho de por dónde les gustaría empezar en este caso. Hay ciertas ecuaciones que nos dan como una pequeña pista de por dónde deberíamos empezar en ciertos aspectos. Pero tomando en cuenta esto, bueno, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a tomar el valor, el primer valor de la constante 5 de la segunda ecuación y vamos a utilizar ese valor para multiplicar los valores de la primera ecuación. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál es el propósito. Y de la misma forma vamos a aplicarlo con el valor que acompaña o la constante x de la primera ecuación y vamos a multiplicar en la segunda ecuación. Pero ahí vamos a agregar un pequeño cambio. Y esto nuevamente va a depender mucho de qué prefieren ustedes. ¿Ok? ¿Qué sucede? Yo voy a buscar la forma de cancelar. La única forma que yo pueda cancelar es aplicando dicha ley de valor absoluto. Para hacer eso, uno de los dos valores debe ser negativo. Por eso podemos ver este signo negativo que está acá. Pero no hay una regla como tal que a mí me diga dónde yo puedo colocar el signo negativo o no. Por intuición, muchas veces nosotros solemos, o los estudiantes, buscamos resolver. Estoy por aquí leyendo una pregunta. Ok, más adelante vamos por acá con esto. Primero vamos a revisar acá, ya tomamos en cuenta y revisamos esa pregunta final. Volviendo acá, muchas gracias por la pregunta. Volviendo acá con lo que estábamos explicando, es que muchas veces solemos escoger dónde va el signo de manera intuitiva. ¿Por qué intuitiva? Porque yo tengo, particularmente a mí no me gusta trabajar con números negativos. Entonces yo digo, bueno, voy a colocar el número más pequeño como negativo para ver si los números que me salen son positivos. Es una manera de ver. Entonces, aplicamos lo que conocemos como una propiedad distributiva luego de esto, y este valor 5 va a multiplicar todo lo que está en la ecuación. ¿Ok? De la misma forma, este menos 4 va a multiplicar todo lo que está aquí en la ecuación. De esta forma. ¿Ok? Dándonos como resultado las siguientes dos ecuaciones. 20x más 30y igual a menos 15. ¿Okay? De la misma manera voy a tener menos 20x menos 28y igual a 8. ¿Okay? Cuando les refería a la parte intuitiva es que muchas veces se busca que las variables me queden positivas. Pero si se dan cuenta, si yo trato de buscar las variables positivas, realmente puedo obtener un valor de CC negativo. Lo que realmente no va a cambiar mucho al final, porque igual la operación se va a realizar, voy a tener un negativo de un lado o del otro y voy a igual tener una expresión negativa. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos algebraicamente la ecuación, tomando en cuenta que vamos a combinar variables similares. ¿Okay? Todo lo que tenga un valor y se suma, se resta, todo lo que tenga un valor x se suma, se resta, y todo lo que no sea una variable o un valor constante se suma o se resta. Cancelo esto por acá, esto también se puede escribir como 0 de alguna manera. Aquí voy a hacer la resta, mantengo la variable, 30 menos 28 va a ser igual a 2 positivo. Vamos a revisar esto por acá también. Y aquí de la misma manera tengo 8 positivo, va a tener menos 15 más 8. Primero resto los números, voy a tener 7, como el 15 es un número más grande, va a ser negativo. ¿Ok? Ya, por tanto, a este resultado final
vamos a tener menos 7 sobre 2. ¿Cómo obtuvimos ese menos 7 sobre 2? Bueno, de dos maneras realmente. Tú puedes dividir ambos lados por 2, si conoces este método y te resulta más práctico, ¿ok? Esto lo hacemos a ambos lados porque yo necesito mantener la ecuación balanceada. Lo que yo agrego de un lado de la ecuación tiene que ser agregado del otro lado de la misma forma, con el mismo signo, ¿ok? Si yo lo hago arbitrariamente, si no coloco ambos lados de la igualdad, la ecuación va a generar un error y va básicamente a dejar de existir de alguna manera. Eso es una manera de verlo. Una vez que yo hago eso, simplifico esto por acá, me va a quedar de la misma manera. ¿Cuál es el otro paso? Básicamente, bueno, como eso multiplica, yo puedo básicamente mover esto a este lado usando su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? El opuesto de la multiplicación va a ser la división. De igual forma, lo opuesto de la división es la multiplicación. Entonces, básicamente lo pasaría como para acá como una división, ¿okay? Dándonos como resultado final que y va a ser igual a menos 7 sobre 2. Ahora, una vez que ya yo tengo definido el valor de menos 7 sobre 2, lo que yo necesito hacer con ese valor de y es sustituirlo en cualquiera de las, en cualquiera de las ecuaciones originales. ¿Por qué? Porque la solución de un sistema de ecuación consiste en obtener el valor de sus variables. Básicamente, a diferencia del ejercicio anterior, que necesitaba graficar para obtener la solución, aquí me enfoco directamente en obtener x y y. ¿Ok? Una vez que yo defino ese valor de x y y, bueno, voy a obtener como resultado mi solución. ¿Ok? De esa forma, yo tomo el valor de y, menos 7 sobre 2, y lo coloco en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ok? Normalmente traten de trabajar con la que a ustedes les parezca mucho más fácil. ¿Ok? Entonces tomo esa ecuación, lo sustituyo aquí, y ya aquí lo que hacemos es aplicar una propiedad. Básicamente, tenemos una fracción que es multiplicado por un número entero. Por propiedad, ese número entero únicamente debe multiplicar al numerador, o sea, la parte de arriba de la fracción, dando como resultado menos 49 sobre 2. Una vez realizado ese proceso, pasamos por acá, yo lo que tengo que hacer es sustituir y dar con la solución de mi problema. ¿Ok? Una vez que nosotros estamos en esta etapa, vemos por acá, ya lo que yo necesito hacer es exactamente lo que hice con la con la división y con la multiplicación. Yo voy a mover a ambos lados de la igualdad, yo puedo básicamente restar a ambos lados de la igualdad, ese menos 49 sobre 2. ¿Ok? Al yo hacerlo de esa forma, voy a tener una expresión como esta. Voy a tener menos 2 más 49 sobre 2. Una vez que yo lo tengo definido de esta manera, vamos a repasar este concepto. ¿Qué necesito yo hacer acá? Básicamente, cuando yo tengo una operación de este tipo con fracciones, lo que yo busco hacer para poder sumar las fracciones es que yo tenga misma condición de denominadores. Si yo no tengo la misma condición de denominadores, o sea que son denominadores iguales, no puedo aplicar la suma, no puedo aplicar la propiedad. ¿Ok? Primero que todo. Entonces, esto lo puedo trabajar de dos métodos. El primer método consiste en tomar el número que no es una fracción y multiplicarlo por el denominador, básicamente, de la segunda fracción, pero este número 2 va a multiplicar numerador y denominador, dándome como resultado menos 4 sobre 2 más 49 sobre 2. Aquí sí puedo aplicar la propiedad, escribo el mismo denominador, dándome 2 acá, voy a tener menos 4 más 49. ¿Qué me va a dar esto como resultado? 45 sobre 2. ¿Okay? El otro método, que particularmente me gusta un poco más, se refiere a este. ¿Okay? Este concepto lo aprendí muchos años en el colegio, me enseñó un profesor particularmente, que él era matemático y él le gustaba mucho simplificar los procesos. Entonces, no estoy seguro y no creo que él lo haya inventado, pero a él le gustaba utilizarlo porque era muy simplista. Entonces, ¿en qué consiste este método? Yo escribo aquí un 1. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, realmente porque no afecta. Menos 2 sobre 1 es menos 2. Entonces, básicamente estoy alargando ese proceso. Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo voy a multiplicar este menos 2 con este menos 2. Este 1 que acabo de agregar con este 49. Y yo lo que voy a hacer es básicamente mantener
esa expresión acá, multiplico estos dos aquí, y él lo decía mucho de una manera infantil que era una carita feliz. Entonces, el método de la carita feliz te da esta situación, menos 4 más 49 sobre 2. ¿Okay? Obtuvimos lo mismo, quizás un poco más simple, y obtenemos esta fracción, 45 sobre 2. ¿Okay? Ya, una vez que yo tengo esta fracción relacionada, yo lo que necesito básicamente es enfocarme en la solución, en la simplificación de la misma. ¿Ok? Ahora, voy a borrar por acá. Recordemos que la fracción de 5x, la ecuación de 5x va a ser igual a 45 sobre 2. ¿Ok? ¿Qué voy a buscar yo hacer en este proceso? Básicamente voy a cancelar o básicamente dividir. Voy a dividir a ambos lados de la igualdad este 5. ¿Ok? Es una manera de verlo. Otra manera de que podemos verlo, al yo hacer esta expresión, es de la siguiente manera. Por propiedades de fracciones, cuando yo divido una fracción por un número entero, yo aplico la siguiente. Yo invierto la fracción a su valor inverso, lo escribo de esta manera y lo multiplico. ¿Ok? Y aquí sí tenemos una multiplicación lineal entre fracciones. Entonces, x va a ser igual a 45 sobre 10. Ya en este proceso, lo que yo voy a buscar hacer es simplificar la fracción. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Porque entre 10 y 45 puedo encontrar algunos factores. Y ahí debo pensar en esos números que pueden dividir tanto el numerador como el denominador. ¿Okay? Puedo pensar, por ejemplo, en el 2, puedo pensar en el 5, puede ser un número, por ejemplo. Siempre busquen buscar el número más bajo y después como que van subiendo poco a poco. En este caso, le voy a dar la pista, voy a usar el 5. 5 va a dividir a ambos lados, arriba y abajo, y eso me va a dar como resultado 9 sobre 2, ¿ok? Dándome mis dos soluciones, tanto para X como para Y, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a continuar. En el caso de que tengan alguna duda, la podemos trabajar en los últimos minutos de la clase, ¿ok? Ahora vamos a aprender a trabajar con el método de igualación. Básicamente vamos a desarrollar una serie de pasos. Primero, vamos a despejar la misma incógnita de cada una de las ecuaciones de un lado, ¿ok? Ya sea trabajando con un lado de X o Y. Eso va a depender mucho de cómo se nos presente la ecuación para buscar la solución más fácil de la misma en este caso. Vamos a igualar las expresiones obtenidas de dichas variables de tal forma que vamos a eliminar una de las dos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a quedarnos con una ecuación con una sola incógnita, que va a ser mucho más fácil de resolver. Vamos a resolver la ecuación de primer grado aplicando sustituciones o sumas y restas para dar con la solución. Una vez obtenido ese valor, ya sea de x y y, vamos a sustituir el valor determinante en cualquiera de las ecuaciones originales para obtener el resultado de la otra incógnita. Aquí hay un patrón muy interesante con las ecuaciones en general, que siempre vamos a obtener el valor de una variable y con ese valor vamos a obtener el valor de la siguiente variable. Siempre traten de mantener ese punto importante que voy por una variable primero, cuando tenga ese valor, calculo la otra. ¿Ok? Ahora, tenemos el siguiente caso, en este concepto de evaluación. Uy, ok, aquí nos faltó una, ok, aparentemente un error con la gráfica. Ok, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, vamos a ponerle las ecuaciones desde un principio. Estas ecuaciones se supone que venían relacionadas o expresadas de la siguiente manera. Voy a tener que 18x ok, más y debía ser igual a menos 48. Y el valor de 24x más y debía ser igual a menos 40. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este método de igualación? ¿O qué es lo que nosotros vamos a buscar hacer en este proceso? Bueno, como se explicó en los pasos anteriores, vamos a buscar trabajar las ecuaciones individualmente hacia una sola variable. ¿Ok? En este caso, creo que la pista la tenemos un poco más sencilla y vamos a buscar es
despejar ambas ecuaciones, tanto la ecuación número 1 como la ecuación número 2, hacia el valor de y. ¿Okay? La ecuación número 1, despejando, nos va a generar lo siguiente. Y va a ser igual a menos 18x menos 48. ¿Okay? Esto es la fórmula general de la ecuación de una línea recta. ¿Okay? Y para la número 2 vamos a trabajarlo de la misma manera. Y va a ser igual a menos 24x menos 40. ¿Okay? De esta manera. Hay ciertos casos donde nosotros vamos a trabajar con un valor constante donde está y eso quizás pueda cambiar un poco la situación. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay casos donde podemos trabajar con variables, vamos a ver un par de ejercicios parecidos a esto más adelante, pero quiero que estén preparados para casos así donde tenga un valor 2, un valor 3 y tengan que pasar el 2 o el 3 al otro lado de la ecuación. Y quizás eso me va a ayudar también a reducir los números y trabajar con números un poco más pequeños. ¿Okay? Una vez definido con qué variable voy a trabajar en este proceso, bueno, ya lo que hago es hacer lo que viene siendo mi paso 2. Yo igualo mis ecuaciones. ¿Por qué? Porque el valor de y es igual a ese valor de y. Entonces, yo las puedo igualar o pueden ser igualadas porque representan, en teoría, lo mismo. ¿Okay? ¿Y por qué va a representar lo mismo? Porque para un valor de x y para un valor de x, yo voy a obtener el mismo valor de y. Aunque las ecuaciones no sean idénticas, se dan cuenta, ambos valores pueden generarme esa expresión. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago yo? Una vez que yo tenga igualado esas expresiones, o esas ecuaciones, realmente hay que conocer un poquito la diferencia entre expresiones y ecuaciones, esas ecuaciones ya diferenciadas, yo lo que hago es el que las igualo. ¿Cómo las igualo? Bueno, de esta manera que tengo por acá. O se escribe exactamente como si fuera la continuación de la otra. Entonces, si se dan cuenta, ya no tengo que preocuparme por dos variables, tengo que preocuparme por una sola. Entonces, ya una vez definido eso, hay algo que a mí me gusta relacionar acá, es que yo trato, o se busca en este caso, trabajar con las ecuaciones, con las variables de un lado y todo lo que sea un valor constante del otro lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo combinar únicamente términos que sean iguales o semejantes. Entonces, yo no puedo combinar menos 40 con 24x. ¿Por qué? Porque realmente la variable x me lo impide. ¿Ok? Ahora, Ahí pueden escuchar a Carlos. No, se bloqueó, se paralizó. Ok, vamos a dar unos minutos en lo que recupera el audio para que continúe con Ok. su clase. Ok. ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Me Sí. disculpo, una pequeña interrupción. Ok, estábamos por acá entonces, retomamos, que no se guardaron mis anotaciones, un segundo. Ok, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se Sí, puede ver sí, Carlos. sí se puede. Ecuación. Nos enfocamos en lo siguiente en el paso. Ya una vez agrupado las expresiones, tanto ecuaciones como valores constantes o valores numéricos, yo lo que voy a buscar hacer acá es hacer las operaciones que correspondan, tanto sumas como restas. ¿Ok? Tengo 24, 18. Regla importante acá, signos distintos se van a restar y voy a colocar el signo del número más grande, que en este caso va a ser el 24, el signo del 24 que va a ser negativo. 24 menos 18, 18 menos 24 va a ser igual a 6 negativo de x. No olviden la variable. Lo mismo va a ocurrir del lado derecho de la igualdad. Menos 48 más 40 en este caso, voy a tener una expresión que me va a dar 8 negativo o menos 8. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a escribir por acá de esta manera. Voy a tener que x va a ser igual a menos 8. ¿Ok? Sobre
menos 6. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué se debe hacer en este caso? Primero, lo primero es ver si yo puedo simplificarlo. ¿Okay? Si yo puedo reducir esa expresión a una expresión mucho más pequeña. Es muy recomendable hacerlo, ya que la mayoría de los ejercicios nos los piden como una exigencia y realmente debemos acostumbrarnos a hacer esto porque así obtenemos el valor real y cercano de una expresión. ¿Ok? Ahora, una vez definido esto, yo debo cuidarme de dos cosas. Primero, las operaciones de signo. Aquí tengo un signo negativo sobre un signo negativo. Como conocemos, la regla de la multiplicación de un negativo por negativo es un positivo, positivo por negativo, negativo. En la división va a ser exactamente igual, únicamente que con signos negativos. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a aplicar una división. Negativo dividido por negativo va a ser positivo. Entonces, me encargo de la simplificación. Cuando yo simplifico, tengo que pensar en un número que yo puedo utilizar para dividir tanto el denominador como el numerador. Quiere decir, el término de arriba como el término de abajo. ¿Ok? Siempre empiecen por el número más pequeño. ¿El 1? No, muy fácil. ¿Por qué? 1 dividido por 8 es 8, igual con el 6. Entonces voy con el 2. El truco aquí es pensar que como los dos números son pares, puedo pensar en un número par, primero que todo. Entonces pienso en el 2. 8 que divide a 2 va a ser 4, y 6 dividido por 2 va a ser igual a 3. Entonces aquí, bueno, tengo ese match con mi respuesta final. ¿Ok? Ahora, ya tengo el valor de x. ¿Ok? Ya una vez que yo definí ese valor de x dentro de mi expresión, yo necesito obtener ese resultado, ese valor, esa expresión. ¿Ok? Previamente yo les planteé una ecuación que representaba básicamente la solución de la misma. Voy a plantearla como lo teníamos explicado previamente. Donde y, como hemos definido anteriormente, va a ser igual a menos 48, ¿ok? Menos 18. ¿Ok? De mi valor de x. ¿Qué me va a generar eso? Bueno, esta fracción que tengo, 4 tercios. ¿Ok? Puede ser un poco más compleja, un poco más extensa de alguna manera. Pero vamos a simplificar un poco más las cosas. Aquí abajo, como podemos ver, tenemos la expresión original, que es la que realmente debería estar en una diapositiva previa, que me dice que 9x más 4y era igual a menos 24. ¿Ok? De esta manera. Ahora, lo que yo voy a buscar hacer acá es sustituir mi ecuación original o mi valor de x entre la ecuación original obteniendo esto aquí. ¿Ok? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a obtener dicho resultado. Continuando con el método, puedo aplicarlo a ambos lados. Al yo multiplicar 9 por 4 tendría 36. 36 dividido por 3 va a ser igual a 12. Más 4y igual a menos 24. ¿Qué hacemos acá? Bueno, el 12 es positivo, lo puedo mover hacia el otro lado como un signo negativo. Tengo menos 24 menos 12, me va a ser igual a menos 36. Divido 4 a ambos lados, menos 36 dividido por 4 va a ser 9. Un negativo dividido por un positivo va a ser igual a un negativo. Ok, vamos al siguiente que tenemos por acá. Ahora vamos a trabajar con el método de sustitución. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, guarden sus dudas para el final. Resolver un sistema por este método, por el método de la sustitución, como su nombre lo dice, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a buscar básicamente despejar y obtener la solución de esa expresión, ¿ok? De la siguiente manera, ¿ok? Básicamente, a diferencia de la igualación, yo voy a trabajar con todos los valores de la ecuación, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que básicamente aquí se busca es eliminar una de las variables con la otra ecuación y obtener el resultado de la variable que dejé y nuevamente, otra vez, utilizar ese valor para sustituir en alguna de las ecuaciones originales. ¿Ok? Tenemos el sistema de ecuación correspondiente que me dice que 7x menos 4 debe ser igual a 5. De la misma forma, 9x más 8y debe ser igual a 13. ¿Ok? Yo puedo escoger qué variable voy a despejar, con qué ecuación yo quiero trabajar. ¿Ok? El truco acá es básicamente ser un poco intuitivo y buscar la solución más fácil. ¿Ok? Normalmente yo
trato de como que trabajar con la primera siempre y siempre busco no tener tantos números negativos, ¿ok? Por una cuestión bastante personal. Ahora, una vez que yo lo tengo definido de esta manera, tengo esta expresión. Voy a utilizar la ecuación número 1 y voy a despejar la variable y en términos de x. En términos de x, ¿qué quiere decir? Que y va a ser igual a valores de x con valores constantes. ¿Okay? ¿Qué hacemos primero? Primero que buscamos hacer acá es restar o mover el 7x del otro lado de la igualdad, 7x hacia la derecha, dándome eso un 7x negativo. Entonces, ¿qué voy a tener yo ahora? Menos 4y va a ser igual a 5 menos 7x. ¿Ok? ¿Qué hago yo por consiguiente? Bueno, voy a dividir o mover el 4x, el menos 4x, que es negativo, al otro lado. De esta manera. Dejándome por aquí, esto lo voy a escribir de esta manera, voy a tener 5 menos 7x, eso va a ser dividido por menos 4. ¿Ok? Sí. Por aquí voy a tener una fracción, como les dije anteriormente, hay muchos casos donde ecuaciones o sistemas de ecuaciones de este tipo me van a arrojar fracciones de este tipo. Hay que acostumbrarnos mucho a trabajar con este tipo de ejercicios y no tenerle miedo a las fracciones, porque sí pueden ser un poco complejas, sobre todo al principio, pero todo es parte de ir practicándolo e ir trabajándolo poco a poco. ¿Ok? Ahora, esta ecuación representa mi nueva ecuación número 1. ¿Ok? Básicamente, yo puedo trabajar las ecuaciones de la manera más conveniente para obtener su solución. Quiero que lo vean de esa manera. ¿Ok? Eso básicamente puede representar mis primeros pasos en la solución. Ahora, yo voy a tomar la ecuación 1 y la voy a sustituir el valor de y en la ecuación 2. Porque yo estoy diciendo, bueno, y es igual a esta fracción que está acá. ¿Ok? Generándome esto que podemos ver por acá. 9x más 8 que multiplica a 5 menos 7x dividido por menos 4. Eso siendo igual a 13. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso? Vamos al siguiente paso. Bueno, primero que todo, aquí lo que ocurre es una propiedad distributiva. El 8 multiplica todo lo que está en el paréntesis. Bueno, no todo. Todo lo que está en el numerador del paréntesis. ¿Ok? Vamos al siguiente paso por acá. Generándonos... Ok, vamos a trabajarlo paso a paso mejor. Y así evitamos confusiones. Reescribimos si tenemos 9x más 8 por 5, 40, menos, ok, tenemos 8 por 6, aquí tenemos 8 por 6x, y esto a su vez va a ser dividido por menos 4. ¿Ok? Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 13. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros tenemos la expresión escrita de esta manera, nosotros debemos enfocarnos en solucionar la fracción, porque realmente es como el mayor de nuestros problemas. Ahora, ¿cómo debemos hacer acá en este caso? Cuando yo tengo una fracción donde básicamente en el numerador tengo dos valores o dos términos, por ley yo puedo reescribir esta expresión de esta manera. Básicamente yo voy a dejar cada valor con esta expresión, de esta forma. Vamos a escribir bien este 6. Esto va a ser igual a 13. ¿Ok? Ahora, en este punto, yo puedo dar solución. Yo puedo empezar a solucionar esta expresión. ¿Ok? Entonces, yo puedo aplicar lo que sería una división. ¿Por qué? Porque una fracción, lo escribí por acá arriba, escrita de esta forma, viene siendo lo mismo o siendo igual a 40 dividido por menos 4. ¿Ok? En el caso de que no recordaran esta etapa, bueno, muy importante tomar en cuenta esto. Ok, una vez yo tenga reflejado este paso, ahora sí, nos movemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? 40 dividido por 4 negativo va a ser a menos 10, más 14x, que viene de la división de 56 negativo dividido por 4 negativo. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo la ecuación representada con números más amigables, por así decirlo, ya lo que yo voy a buscar hacer en esta etapa es hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior de la igualación. Variables de un lado, constantes o números del otro lado. ¿Ok? Me ayuda muchísimo, más fácil. Entonces, de aquí yo tengo que escoger qué mover.
En este punto, bueno, tengo todas las variables del lado izquierdo y solamente tengo un número acá. Bueno, para hacerlo fácil, voy a mover nada más el número. 10 positivo. Entonces, yo voy a sumar 10 a ambos lados de la igualdad. Al yo hacer eso de esa manera, ya lo que yo procedo es a combinar factores iguales. ¿Okay? Una vez combinados esos factores iguales, en este caso voy a tener 9x más 14x, va a ser igual a 23x. 13 más 10 va a ser igual a 23. Ya aquí en esta etapa, tenerlo de esta manera, vamos a hacerlo de dos formas nuevamente. Yo puedo dividir a ambos lados de la igualdad. 23, recuerden, ambos lados, única manera de mantener la ecuación balanceada. Si no lo hago así, básicamente estaría cometiendo un error matemático y la ecuación quedaría completamente desbalanceada. O, por ejemplo, puedo mover el 23 al otro lado de la igualdad y obtener mi resultado. Una vez yo tenga mi valor de x que va a ser 1, yo puedo tomar ese valor de x y sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Eso ya va a depender de cuál ecuación sea más fácil para ustedes, cuál ecuación les parezca más práctica, más sencilla. ¿Okay? Principalmente estos métodos que vimos previamente se pueden utilizar en muchos casos para todo tipo de ecuaciones lineales. De una, bueno, no necesariamente de una, ya de una es un poco más práctico, más sencillo, de dos, de tres, de cuatro variables. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en este caso, que es lo que realmente uno puede tender a cometer ciertos errores a veces, suele ser en el paso a paso. ¿Ok? Y para eso les tengo por acá un par de recomendaciones que son muy importantes tomar en cuenta. ¿Ok? Algo que a mí me gusta hacer mucho es leer despacio, lo más despacio posible y leer el problema tantas veces sea necesario. ¿Okay? Y esto no solamente aplica para ecuaciones, sino para cualquier concepto matemático. Lean el problema tantas veces ustedes lo necesiten hasta que lo entiendan perfectamente. Si ustedes entienden el problema, van a tener la mitad del trabajo hecho. Lo siguiente es básicamente asignar una incógnita a lo que te están pidiendo. Entender qué buscamos. Valor de X y Y. Entonces ahí ya yo sé por dónde voy a empezar, qué voy a hacer. ¿Ok? Escribir los datos de los problemas que nos están preguntando. En este caso nos van a dar las ecuaciones. Tenemos que reescribirlas si necesario. Escribir las ecuaciones que resuelven el problema, que básicamente son, puede ser ecuación 1 o 2, dependiendo de los casos. Preparamos las ecuaciones, aplicamos el método que corresponda, ya sea multiplicándolo por los números que convengan para su solución. Sumar o restar las ecuaciones de forma que se parezcan una de las incógnitas, resolver las ecuaciones resultantes y por último sustituir los valores obtenidos en una de las ecuaciones iniciales y resolver. ¿Ok? Algo muy importante en esto, que creo que lo trabajamos en el primer método, es que una vez ustedes tengan una de las soluciones con los métodos anteriores, solo va a bastar con sustituir los valores obtenidos tanto para X o Y, o sus variables, pueden tener otros nombres también, en las ecuaciones originales de su sistema y deben cumplir la igualdad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es la igualdad acá? Bueno, que para un valor de X y un valor de Y, la respuesta debe ser 5. Para un valor de X y para un valor de Y, debe ser igual a 13. ¿Ok? Muy importante tomar eso en cuenta. Eso es básicamente es lo que usted les garantiza que en un examen, en una práctica, en un ejercicio que estén haciendo independientemente, ustedes pueden obtener y decir, ok, este ejercicio sí está bien porque obtuve los valores que me pidieron. ¿Ok? Y bueno, por acá estaríamos concluyendo la presentación del día de hoy. Pensé que me iba a dar un poco más de tiempo para resolver un par de ejercicios relacionados con esto, pero bueno, parece que el tiempo voló por acá. Si me quiero enfocar en resolver sus dudas, si alguno tiene alguna pregunta en particular sobre algún tópico, podemos echar para atrás la presentación y revisar cualquier duda que pueda tener al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para la clase de Carlos? Por aquí alguien vi que alzó la mano. Sí, Verónica, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, es que, bueno, me perdí el principio de la clase, pero esto, bueno, estas ecuaciones, como, ¿para qué las podríamos aplicar en la vida, o sea, cotidiana? Muy buena pregunta. Bueno, yo cuando empecé a estudiar me hice la misma pregunta que tú. Yo tengo un grado en ingeniería eléctrica y como tal te puedo explicar cómo las uso para ingeniería eléctrica.
las ecuaciones lineales, por ejemplo, de este tipo, que tenemos acá de dos ecuaciones o dos variables, normalmente me representan, aquí voy a tomar la libertad de hacer un pequeño dibujo. Me suelen representar lo que conozco yo particularmente, y bueno, se los presento, es un circuito eléctrico. ¿Okay? Normalmente un circuito eléctrico viene compuesto por lo que conocemos como una corriente eléctrica, que entra por un circuito y se divide en dos valores. ¿Ves? Entonces, esta corriente a veces la conocemos como I1, esta como podemos llamarla I2 y esta podemos llamarla como I3. Cada corriente puede tener un valor, por lo menos yo puedo decir que I1 es igual a 2, I2 es igual a 3 y es igual a 4 en este caso. Pero básicamente se puede representar de esta manera algebraicamente. I1 va a ser igual a I2 más I3. Entonces ahí empieza lo interesante porque eso es un concepto muy básico y muy primario cuando empezamos a trabajar con ecuaciones lineales desde el punto de vista de ingeniería eléctrica como tal. Desde el punto de vista civil se utiliza de la misma forma la implementación de ecuaciones para determinar variables dentro de un proyecto o dentro de lo que se conoce como se le conoce como vigas. Básicamente utilizan el mismo principio que te estoy mostrando acá, pero básicamente se analizan son las fuerzas que se necesitan o que actúan sobre una estructura de concreto. Ya aquí me estoy metiendo en un tema que no es el mío, no quiero indagar mucho porque puedo cometer un error. Pero desde el punto de vista de ingeniería, nosotros solemos utilizar ecuaciones lineales de este tipo, con otro tipo de variables, o, por supuesto, para determinar valores de corriente y de voltaje, y también y de resistencia. ¿Ok? Particularmente. Claro, esto lo aprendes mucho a nivel estudiantil. Ya cuando estás en el campo, sí necesitas saber este tipo de conocimientos. A mí me ha tocado resolver ejercicios de esto para un motor trifásico o básicamente para estimar o calcular la eficiencia de un motor. Necesito saber la corriente, necesito saber el voltaje y normalmente así se estudia la corriente. Porque una corriente entra por un circuito y se divide en dos o en tres o hasta en cuatro. Entonces ahí tengo un montón de variables que debo calcular y normalmente se utilizan muchos de estos métodos. Sustitución, igualación, incluso, bueno, gráfico no tanto, francamente, porque desde el punto de vista gráfico es muy complejo tener, mira, yo he trabajado con ecuaciones, sistemas de ecuaciones que tienen hasta 6 variables. Entonces, un montón de gráficas a veces no te va a ayudar de la misma forma que te puede ayudar una sustitución o una igualación. Creo que también desde el punto de vista contable se suele utilizar en muchos casos, dependiendo del área. Espero pueda darte una exactitud de las aplicaciones que puede tener en el mundo real. Sí, muchas gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que ya no, Carlos. Les quedó muy claro lo de las ecuaciones, no tenemos dudas. Bueno, lo que sí les voy a recomendar, aunque no existió esta pregunta, es que, bueno, tomen lo aprendido y practíquenlo, porque realmente quizás la duda no la tengan ahorita, al verlo de que lo explico yo, está bien, está fácil, sí está fácil, pero eso requiere práctica. Entonces, sí les recomiendo que se tomen la iniciativa de revisar un par de ejercicios con dos variables al principio. Hay un ejercicio, hay una práctica muy fácil, en sentido de que no necesitan muchos ejercicios. Toma un solo ejercicio, por lo menos ese que como el que está acá, y aplíquele cada uno de los métodos. Sustitución, igualación, método gráfico al mismo ejercicio. Entonces, de esa manera empiezan a ver cómo de muchas formas puedes obtener el mismo valor y realmente eso les ayuda a crear como ese sistema de que cómo solucionarlo a través de cada uno de los métodos. Esa es una recomendación que les puedo dar a la hora de estudiar de manera independiente. Y bueno, cualquier duda adicional que puedan tener más adelante, con gusto los puedo ayudar.